Mi nombre es Jocelyn Jiménez, estudio en la Universidad Estatal Amazónica y les voy a dar un resumen del libro Lógica Molecular de la Vida. El tema: la unidad química de los diferentes organismos. Los organismos vivos están compuestos de moléculas inanimadas, las cuales se examinan individualmente, cumplen las leyes físicas y químicas que describen el comportamiento de la materia inanimada. Características de la materia inanimada como siguiente tema. Los organismos vivos se distinguen de los objetos inanimados porque estos son más complejos, tanto en su estructura interna como en los diferentes tipos de moléculas. En cambio, la materia inanimada, como es la arcilla, arena, rocas, agua del mar, estas son compuestos más simples. Los organismos vivos se extraen y utilizan energía en forma de nutrientes químicos o energía radiante de la luz solar, los cuales ayudan a mantener sus complejas estructuras. La materia inanimada no usa energía y tiende a degradarse. Los organismos vivos tienen la capacidad de reproducirse, de autorreplicarse, en cambio la materia inanimada no puede hacerlo. Pero lo que sí pueden hacer es lo que es el crecimiento de cristales, a lo que se le llama cristalización. Multiplica material genético y estos son idénticos al del cristal original que sirve como semilla. También se dice que cada parte de un organismo tiene una función. Como siguiente tema tenemos la bioquímica, trata de explicar la vida en términos químicos. La bioquímica quiere explicar cómo interactúan las moléculas inanimadas unas con otras. Las moléculas que tienen los organismos vivos cumplen con las leyes de la química. Como siguiente tema tenemos, debajo de la diversidad biológica subyace una uniformidad química. Los organismos vivos son similares tanto químicos como microscópicos. La bioquímica nos explica acerca de qué es lo que comparten los organismos vivos, ya sea estructura, mecanismos y procesos químicos, y define cómo es su vida en todas sus diversas formas, y a pesar de que existe una uniformidad en todas las manifestaciones de la vida, se destacan unas muy pocas generalizaciones completamente correctas para todos ellos. Estas son la gama de los diferentes hábitats en los que habitan, a lo cual eso se le llama adaptación. Como siguiente tema tenemos, todas las macromoléculas se constituyen a partir de un número limitado de compuestos simples. Los constituyentes moleculares se componen de átomos de carbono unidos unos con otros. Unidos con otros átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los enlaces de carbono permiten la formación de una gran variedad de moléculas. Los aminoácidos, péptidos y polisacáridos sirven como unidades monoméricas de proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. El ácido desoxirribonucleico posee millones de nucleótidos y una molécula de proteína 1000 o más aminoácidos. La bacteria Escherichia coli tiene más de 600 compuestos diferentes con aproximadamente 3000 proteínas. El organismo humano puede tener decenas de miles de proteínas, polisacáridos y lípidos. Los ácidos desoxirribonucleicos, también llamados ADN, se construyen de cuatro clases de unidades monoméricas sencillas: los desoxirribonucleidos. Los ácidos ribonucleicos se componen de 4 tipos de nucleótidos. Las proteínas se componen de 20 clases de aminoácidos. Como siguiente tema tenemos producción y consumo de energía en el metabolismo. Las células tienen mecanismos eficientes para atrapar energía, bien sea de la luz solar o la extraen de los combustibles oxidados. Una de las maneras en las que se consume energía es el desplazamiento de una bacteria y en el de un atleta. Siguiente tema. Los organismos no se encuentran nunca en equilibrio con su entorno. Se dice que no están en equilibrio con el ambiente, ya que las moléculas e iones que se encuentran en un organismo vivo son muy diferentes.
tanto en sus características y concentración de las que se encuentran en el entorno del organismo. Un ejemplo es la célula de un pez de agua dulce. Estos son muy diferentes de los que hay en el agua circundante y solo cuando el pez muere su contenido está finalmente en equilibrio con el medio ambiente. Siguiente tema. Composición molecular es un reflejo de un estado estacionario dinámico. Las moléculas de una célula o organismo nunca van a estar estáticas, siempre van a venir otras nuevas a reemplazar. Un ejemplo es las moléculas de hemoglobina que están transportando en este momento oxígeno desde sus pulmones a su cerebro. Estas se sintetizaron el mes pasado y dentro de un mes estas se degradan y nuevas moléculas de hemoglobina las van a reemplazar. A esto no se le llama una falta de actividad química, sino que es el resultado de un estado estacionario dinámico. Siguiente tema. Los organismos intercambian energía y materia con su entorno. Para reproducirse y mantenerse viva la célula y organismos vivos, ellos tienen que realizar trabajo. Existe trabajo químico, mecánico y osmótico. El químico es la síntesis continua de componentes celulares y el trabajo osmótico es la acumulación y retención de sales y diversos componentes orgánicos en contra de un gradiente de concentración. Y el trabajo mecánico requiere de la concentración muscular o el movimiento bacteriano, y con esto es como se intercambia energía. Se dice que cuanto mayor sea la elevación de un objeto con relación a su posición final, mayor será el cambio energético al deslizarse hacia abajo y mayor será el trabajo que realice. Se puede definir un sistema como un conjunto de reactivos y productos. El disolvente, la atmósfera circundante, en otras palabras, todo aquello que esté incluido en una región definida del espacio. El conjunto del sistema y sus alrededores configuran el universo. Y si no intercambian materia o energía con los alrededores, se denomina cerrado. La variación de energía libre es una expresión cuantitativa de lo lejos que se encuentra el sistema del equilibrio químico. Las reacciones que liberan energía libre se llaman exergónicas y lo que poseen mayor energía que los reactivos se denominan endergónicas. Las células y organismos interconvierten diferentes formas de energía. Esto tenemos como siguiente tema. Las células son capaces de interconvertir energía química, electromagnética, mecánica y osmótica con gran eficiencia. La máquina de vapor convierte energía química del combustible en calor. Las células son sistemas exotérmicos que trabajan a temperatura constante. Flujo de electrones que proporciona energía para los organismos. Esto tenemos como siguiente tema. Las células pueden asimilarse a un flujo de electrones desde una molécula a otra por medio de la oxidación de un combustible o la captación de energía a través de la fotosíntesis. Las células fotosintéticas absorben energía del sol y con esta digieren electrones desde el agua al dióxido de carbono, para dar lugar a otros compuestos ricos en energía como es el almidón o la sacarosa. La mayor parte de organismos fotosintéticos liberan oxígeno molecular. Las reacciones que se dan por medio de un flujo de electrones son reacciones de oxidación o reducción. Como siguiente tema tenemos los enzimas facilitan las secuencias de reacciones químicas. Gracias a las enzimas, las reacciones químicas celulares tienen lugar, ya que ellas son capaces de provocar incremento en la velocidad de estas reacciones y disminuyen la barrera energética entre el activo y el producto. Los enzimas son proteínas y cada proteína enzimática está destinada para catalizar una reacción y cada reacción tiene una enzima diferente. Las reacciones catalizadas se encuentran organizadas en diferentes secuencias, a lo cual se le denomina rutas. Las secuencias de reacciones catalizadas degradan nutrientes transformándolos en productos simples.
con el fin de extraer de ellos energía química y convertirlos en una forma útil para la célula. El ATP es el portador universal de energía metabólica y el nexo de unión entre catabolismo y anabolismo. Esto tenemos como siguiente tema. El ATP actúa como transportador de energía química en todas las células y lo hace por diferentes rutas metabólicas. Y lo logra gracias a que es un reactivo intermediario de reacciones endergónicas con exergónicas. El principal nexo de unión entre catabolismo y anabolismo de reacciones catalizadas enzimáticamente en la célula es el ATP. Estas reacciones son idénticas en todos los organismos vivos. Como siguiente tema tenemos el metabolismo está regulado para conseguir equilibrio y economía. Las células vivas son capaces de sintetizar miles de diferentes moléculas de glúcidos, de grasas, proteínas y ácidos nucleicos, en proporciones que son necesarias para la célula. Las enzimas están reguladas en cada ruta metabólica para que cada molécula precursora se sintetice en la cantidad adecuada según necesite la célula. Las células vivas también son capaces de regular la síntesis de las enzimas, en estos casos de sus propios catalizadores. Y esto permite a las células mantenerse en un estado estacionario dinámico. Como siguiente tema tenemos transferencia de información biológica. Una especie biológica y su existencia continuada. Aquí se exige el mantenimiento de la información genética y para definir a las especies individualmente se requiere el correcto almacenamiento y la expresión exacta del mensaje genético. Y así se las puede distinguir entre ellas. Y esta continuidad se da a lo largo de futuras generaciones. Como siguiente tema tenemos la continuidad genética reside en las moléculas de ADN. Las células y organismos vivos se producen a lo largo de incontables generaciones, por lo que la estructura de las moléculas que contienen información genética se han mantenido constantes, no ha habido alteración alguna. Esto es porque la información hereditaria se conserva en el ADN. Siguiente tema. La estructura del ADN hace posible a su reparación y replicación con fidelidad casi perfecta. Las células vivas mantienen su material genético y lo duplican para transmitirlo a la generación siguiente. Esto se da gracias a la complementariedad estructural entre dos mitades de la molécula de ADN. El ADN tiene como unidad básica un polímero lineal de cuatro subunidades monoméricas diferentes. Los desoxirribonucleótidos están ordenados en una secuencia lineal precisa, en la cual se encuentra la información genética. Y dos de esas cadenas se enrollan una sobre otra para formar una doble hélice de ADN. Y antes de producirse la división celular, las dos cadenas se separan y actúan de molde para la síntesis de otra cadena, con lo cual se genera dos moléculas de doble hélice idénticas, una para cada célula hija. En la replicación del ADN a la división celular, las dos cadenas originales se separan y se sintetizan dos cadenas nuevas, cada una con una secuencia complementaria a la de una de las cadenas originales, y es por eso que cada una de ellas es idéntica a la original. Los cambios en las instrucciones hereditarias hacen posible la evolución. Esto tenemos como siguiente tema. La replicación no ha sido del todo perfecta, ya que existen errores que no han sido reparados, los cuales producen variaciones en la secuencia nucleotídica de ADN, y a esto se le conoce como mutación genética. Estas mutaciones pueden llegar a ser dañinas y letales para el organismo, puesto que pueden provocar la síntesis de una enzima defectuosa que no es capaz de catalizar una reacción metabólica esencial. Las mutaciones ayudan a que un organismo pueda sobrevivir de una mejor manera en su medio.
Las variaciones genéticas de un individuo de una población unido con la selección natural dan como resultado la evolución de gran variedad de organismos, los cuales se adoptan de manera diferente en un nicho ecológico. Como siguiente tema tenemos la anatomía molecular revela relaciones evolutivas. La evolución es la aparición de diferentes nucleótidos en los genes. Se dice que a nivel molecular se demuestra la unidad básica de la vida, en lo que las estructuras y mecanismos, desde el más simple al más complejo de los organismos, son muy similares. El origen de las especies es a partir de un ancestro en común. Como siguiente tema tenemos la secuencia lineal de ADN codifica proteínas con estructuras tridimensionales. El ADN se codifica en forma de una secuencia lineal, que quiere decir que es monodimensional, de ADN. Y la expresión de esta información lineal da como resultado una célula tridimensional, y esa transición de 1 y 3 dimensiones ocurre en 2 fases. En la primera, el ADN codifica la producción de una proteína con una secuencia lineal de aminoácidos. Luego la proteína se pliega y toma una forma tridimensional. Como siguiente tema tenemos las interacciones no covalentes estabilizan las estructuras tridimensionales. Las interacciones no covalentes brindan estabilidad a las estructuras tridimensionales. En las interacciones débiles tenemos los puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas entre grupos apolares. Estas interacciones son débiles individualmente, pero fuertes si se encuentran unidas. Son interacciones transitorias que se rompen individualmente en segundos, y las interacciones no covalentes hacen que no todas ellas se rompan en un momento determinado. En los enzimas también es importante las interacciones no covalentes, pues les ayuda en la especificidad y eficiencia catálica de los mismos. Las interacciones no covalentes dan la energía necesaria para el autoensamblaje de macromoléculas por medio de la estabilización. Como siguiente tema tenemos las raíces físicas del mundo bioquímico. Las leyes físicas siempre se han mantenido en lo que es la lógica molecular de las células vivas. Las leyes también gobiernan el funcionamiento de las máquinas inanimadas. En la bioquímica, las funciones más complejas de los organismos más desarrollados serán explicados en términos moleculares. Algo que nos servirá de mucho para estudiar la bioquímica son los principios organizativos, la unidad bioquímica y la perspectiva evolutiva de la diversidad. Bueno, esto ha sido todo sobre el resumen del libro. Muchas gracias.